¿Alguna vez has sentido que, cuanto más intentas calmarte, más ruido parece hacer tu mente? Como si la vida, al oír tu deseo de paz, respondiera con pruebas aún más caóticas. Como si cada intento de mantener la calma activara un campo invisible de tensión a tu alrededor. Es desconcertante. Porque quieres serenidad, la necesitas. Pero el cuerpo no coopera, el corazón late más fuerte, los pensamientos se aceleran y el mundo, desde dentro, se siente como un lugar hostil. Y en ese torbellino, uno se pregunta, ¿será que la paz que busco está en guerra conmigo? Tal vez llevas tiempo sosteniéndote desde la fuerza, no desde la calma, sosteniéndote para no caer, para no decepcionar, para seguir funcionando, aunque por dentro todo esté cansado, y desde fuera quizás pareces tranquilo, pero por dentro hay urgencia, no una urgencia visible, sino esa que vive debajo de los silencios la urgencia por ser comprendido, por encontrar dirección, por dejar de sentirse a la deriva en una vida que a veces ya no se siente tuya. Y lo más desconcertante es que sigues buscando estabilidad, pero sin darte cuenta de que reaccionas a cada mínima señal. Cada palabra te afecta, cada mirada te inquieta, cada demora te impacienta. No porque seas débil, sino porque estás emocionalmente agotado. Tu sistema está en alerta, incluso cuando parece dormido. Nos han hecho creer que estar presente es resistir sin explotar, que madurar es callarse, que crecer es aguantar, pero eso no es presencia, eso es represión. Estás presente cuando puedes estar contigo mismo, sin huir, sin explicar, sin defenderte. Cuando dejas de buscar en los demás la validación de lo que tú ya sabes, aunque a veces lo olvides, aunque tu valor no depende de cómo te ven, sino de cómo decides sostenerte por dentro, sin pedir permiso, sin suplicar aprobación, sin negociar tu centro cada vez que algo te desestabiliza. Brian Tracy lo llama autocontrol consciente, pero no como una técnica de frialdad emocional, sino como un arte, el arte de volver al centro antes de responder, el arte de observar tu energía antes de entregarla, porque cuando entrenas tu centro, dejas de responder al caos con más caos, no por orgullo, por sabiduría. Y esa sabiduría no es otra cosa que vibración entrenada. No reaccionas, eliges, no te explicas, encarnas. No compites, te sostienes. Imagínate un guerrero antiguo, un samurái. Camina por el mundo sin necesidad de demostrar que es fuerte. Su escudo es invisible, porque su presencia ya es un límite. No se altera, no se defiende, no se apresura, porque no lucha contra el mundo. Cuida su centro. Así es, la calma estratégica, una vibración que no necesita ruido. Y cuando comienzas a habitar ese lugar, algo profundo cambia. Dejas de pedirle a la realidad que te respete, porque empiezas a vibrar desde un lugar que ya es respetable en sí mismo. Un lugar que no suplica, no grita, no convence, solo es tan presente, íntegro, firme, inamovible. Y cuando actúas desde ahí, cuando decides que nada puede tocar lo que ya está claro en ti, algo curioso sucede en la vida, ya no te empuja, te sigue, porque dejas de ser un imán para el caos y te conviertes en un faro de silencio firme. Y desde ese silencio todo comienza a ordenarse, porque ya no actúas para defenderte, actúas como si ya estuvieras a salvo. Y eso lo cambia todo. El error silencioso de vibrar desde la ansiedad disfrazada de intención. Hay una contradicción profunda que muchas veces pasa desapercibida. Queremos atraer calma, abundancia, claridad, pero lo hacemos desde un estado interno de tensión, necesidad o urgencia. Decimos que confiamos, que tenemos fe, que estamos manifestando lo que deseamos, pero nuestro cuerpo vibra otra cosa. Está inquieto, alerta, contraído. La mente repite afirmaciones positivas, pero el sistema nervioso sigue en modo defensa, como si tuviera que ganarse lo que pide, como si nada fuera seguro, ni siquiera lo que se sueña. Muchos actúan como si ya tuvieran confianza, pero en realidad están actuando desde el miedo, no desde la certeza, sino desde la desesperación de que algo cambie rápido. Se esfuerzan por parecer calmados, pero hay una ansiedad sutil detrás de cada gesto, cada palabra, cada mirada que busca aprobación. Es una actuación emocional agotadora, porque no basta con pensar diferente. Si el cuerpo no acompaña, si el corazón late con temor, si la respiración es corta, si cada paso lleva escondida una urgencia invisible, la ciencia lo confirma, cuando vivimos en este estado, el cortisol,
la hormona del estrés se eleva y eso reduce la actividad del córtex prefrontal, la parte del cerebro que nos da claridad, decisión y perspectiva. Es como intentar encontrar el camino mientras todo está cubierto de niebla. Te mueves, pero no avanzas. Piensas, pero no eliges. Quieres actuar, pero algo dentro se detiene. Y no es perezanez, confusión emocional. Es incoherencia vibracional. La mente dice una cosa, pero el cuerpo no se lo cree. Brian Tracy lo resume con una frase que atraviesa lo que repites emocionalmente, lo entrenas como identidad, y esa identidad es la que proyectas al mundo, incluso cuando no dices una palabra. No importa cuánto afirmes que crees en ti. Si lo haces con el tono de quien aún no lo ha sentido de verdad, la vibración no miente. Y lo más duro es que tú mismo te das cuenta, aunque no sepas cómo salir de ahí. Por eso, antes de actuar, antes de tomar decisiones, antes de intentar atraer algo a tu vida, hay una pregunta silenciosa que puede cambiarlo todo. ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde el miedo o desde la certeza? No la certeza arrogante, sino esa certeza suave, firme, que no necesita apurarse, que no corre porque ya está llegando, que no grita porque su vibración ya habla, que no suplica, porque ya sabe quién es. Y cuando comienzas a reconocer ese punto de partida, cuando te detienes por un momento para observar desde dónde nace tu intención, algo se reordena, porque ya no necesitas demostrar, tan solo sientes. Y cuando sientes desde ese lugar, el mundo empieza a responder de otra manera, no porque tú cambiaste todo afuera, sino porque, al fin, algo dentro se aquietó. El verdadero poder de la indiferencia energética. A veces, el verdadero cambio no llega cuando insistes, sino cuando sueltas, no desde la resignación, sino desde una comprensión profunda. No todo merece tu energía, no todo merece tu paz. Hay situaciones que se disuelven solas cuando dejas de perseguir una respuesta. Personas que pierden poder sobre ti cuando dejas de justificarte. Caminos que se abren no porque los forzaste, sino porque dejaste de empujar. En ese punto nace la indiferencia energética. No como frialdad, sino como madurez emocional. Como esa calma silenciosa de quien ya entendió que no necesita reaccionar a todo, que no necesita demostrar, que no necesita explicarse para ser válido, porque ya no está vibrando desde la herida, sino desde la conciencia. El cuerpo también lo sabe. Cuando dejas de aferrarte al resultado, tu respiración cambia, el sistema se relaja, la mente se despeja, y es entonces cuando empieza a operar otra parte de tu cerebro, el sistema Ujjisi-Kularga-Sendenchi, que filtra lo que tu atención reconoce como importante. Y si lo importante ya no es sobrevivir a cada cosa, sino mantener tu centro, empiezas a ver lo que antes no veías. El mundo no cambia, cambia tu filtro, y eso lo transforma todo. En las enseñanzas del pensamiento oriental, esto se conoce como Wu Wei, actuar sin forzar. Una acción limpia, desapegada, silenciosa, una forma de moverte en el mundo sin quedar atrapado en él. Porque lo que agota no es actuar desde la ansiedad. Lo que duele no es elegir sintiendo que no tienes otra opción. Y esa es la gran diferencia, porque cuando actúas desde la necesidad de controlar, tu energía se fragmenta. Pero cuando actúas desde la confianza de que estás sostenido, tu energía se vuelve nítida. No es pasividad, es presencia sin urgencia, es fuerza sin fricción. Dejar fluir, entonces ya no significa no hacer nada. Significa saber cuándo hacer, y cuando sostener el espacio sin intervenir, significa no cargar lo que no es tuyo, no correr detrás de lo que no resuena contigo, no insistir donde ya entendiste que tu alma no se siente en casa, porque hay un poder inmenso en quien elige su paz, incluso cuando tiene razones para alterarse. Hay belleza en quien mira el caos, y aún así decide no moverse desde el... Y esa elección, aunque parezca pequeña, reprograma tu vibración. Y reprogramar tu vibración es empezar a vivir otra realidad, desde dentro, sin ruido, sin miedo, sin necesidad de que todo cambie, para sentir que tú ya lo has hecho. El silencio como herramienta vibracional, el lenguaje del que ya ha decidido. Lo que no se dice a veces pesa más que cualquier palabra. El silencio, cuando nace de una decisión profunda, no es vacío, es presencia. Presencia que no se justifica, no se explica, no necesita convencer a nadie. Es el lenguaje
del que ya no duda, del que ha comprendido que su energía vale demasiado como para seguir defendiéndola ante quienes no la ven. Callar no siempre es desconexión, a veces es el mayor acto de integridad, porque cuando estás realmente en paz con tu elección, con tu proceso, con tu verdad, ya no necesitas gritarla. Tu forma de mirar, de respirar, de sostenerte, empieza a hablar por ti, y eso tiene más impacto que 1000 discursos, porque no es el volumen de lo que dices lo que transforma, es la vibración desde la que lo sostienes. El mundo actual nos empuja constantemente a explicarnos, a justificar cada paso, cada silencio, cada cambio, pero vivir desde ahí es agotador. Te roba claridad, te fragmenta, te coloca una y otra vez en el lugar del que pide permiso para ser. Y tú no viniste aquí a pedir permiso. Viniste a encarnar lo que eres, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando tu proceso no es comprendido por todos. Hay una ley emocional que pocos mencionan. El que más necesita explicarse suele ser el que más duda de sí mismo. Y no porque no tenga valor, sino porque aún no ha aprendido a confiar en su propio proceso sin necesitar eco externo. Cuando dejas de justificarte, algo se asienta en tu pecho. Es como si la energía dejara de escapar y volviera a casa. Incluso puedes observarlo en los demás. Aquellas personas que no necesitan defender cada una de sus decisiones emiten una presencia distinta, una paz que no busca validación, un silencio que no se vive como castigo, sino como claridad, y esa claridad se transmite sin ruido and sin resistencia. Manifestar desde el ruido interno, desde el intento desesperado de probar quién eres o qué mereces. Es como hablarle a un lago agitado y esperar ver tu reflejo, and todo se distorsiona, todo se confunde. Pero cuando el agua se calma, tu imagen vuelve en clara, íntegra, and presente por eso. Cada vez que sientas la urgencia de defenderte, recuerda, no necesitas explicarte para tener razón. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas convencer a nadie para habitar tu verdad. Tu energía es tu palabra más poderosa. Y cuando esa energía se sostiene en silencio, transforma sin necesidad de ruido. ¿Cómo se manifiesta cuando ya no necesitas manifestar? Llega un instante casi imperceptible, en el que dejas de correr detrás de lo que anhelas, no porque hayas renunciado a ello, sino porque algo en tu interior ha cambiado de dirección. Ya no se trata de obtener, sino de sostener. Ya no se trata de conseguir respuestas, sino de habitar la certeza. Como si en lugar de mirar hacia afuera esperando señales, comenzaras a vibrar desde dentro, como si todo ya estuviera sucediendo. Cuando dejas de necesitar que algo llegue para sentirte completo, lo que deseas comienza a acercarse de forma natural, sin esfuerzo, sin presión, sin ruido. Porque tu frecuencia ha dejado de emitir carencia, ha dejado de mendigar validación, tiempo o resultado. En ese nuevo estado, no estás imaginando tu futuro, lo estás encarnando desde ahora. Y eso tiene una potencia que ninguna afirmación puede alcanzar. No es magia, es ley. La vida responde a tu estado, no a tus palabras. Puedes decir que confías, pero si vibras desde la impaciencia, lo que proyectas es duda. Puedes desear amor, pero si te rechazas en silencio, atraes más rechazo. La realidad no escucha lo que dices, sintoniza con lo que eres, y eso se entrena. No en la mente, sino en el cuerpo, en cómo te sientes al despertar, en cómo caminas por la calle, en cómo te hablas cuando nadie te observa. Brian Tracy lo explicaba con una lucidez difícil de ignorar. Anka actúa como si cada cosa que deseas ya fuera inevitable, y tu comportamiento se volverá magnético. Pero ese actuar no es teatral, es interno, es como respiras, como eliges, como decides responder incluso cuando no todo está resuelto. Es vivir como si lo que anhelas ya te habitara, y por tanto, ya no fuera necesario empujarlo. Imagina por un momento que esa versión tuya que lo logró, la que está en paz, la que confía, la que ya no necesita correr, te observa en silencio. ¿Cómo se movería en tu lugar? ¿Qué haría distinto al despertar? ¿Desde qué tono hablaría? Si puedes visualizarlo, puedes encarnarlo. No de forma forzada, de forma gradual, de forma ritual. Dedicar 2 minutos cada mañana a esta sintonización puede parecer poco, pero es ahí donde reprogramas tu vibración. No es un ejercicio, es una decisión diaria. Cierra los ojos, respira 3 veces con intención. Siente en el cuerpo
esa versión tuya que ya no necesita forzar. Y en silencio, susúrrate desde el alma: estoy a salvo, estoy guiado, ya soy. Esa frase no busca convencerte, busca recordarte. Cuando actúas desde este estado, el mundo no cambia al instante, pero cambia tu forma de estar en él. Ya no reaccionas con urgencia, ya no suplicas respuestas, ya no exiges señales. Simplemente sostienes, y esa forma de sostenerte es lo que hace que todo comience a llegar, porque cuando dejas de necesitar manifestar, es ahí cuando por fin todo se manifiesta. El arte de caminar con poder invisible. Lo más poderoso en alguien no siempre es lo que se ve, sino lo que no se mueve dentro de él cuando todo afuera tiembla. Hay personas que no alzan la voz, pero al entrar en una habitación algo cambia, no porque intimiden, sino porque su energía ha dejado de pedir permiso. Su presencia ya es una declaración, y no se debe a que tengan todo bajo control, sino a que han dejado de ser controladas por todo lo que ocurre. Esa es la diferencia entre fuerza y autodominio, entre esfuerzo y dirección. Las personas emocionalmente estables no son las que tienen vida sin conflicto, sino las que ya no entregan su centro a cada evento externo. Aprendieron, muchas veces con dolor, que el verdadero poder no está en controlar lo que pasa, sino en no permitir que lo que pasa les arrebate su paz. Brian Tracy hablaba de la proactividad silenciosa, esa forma de anticiparte desde la conciencia, no desde la reacción, de elegir tu estado antes de que el entorno te lo imponga, no para convertirte en alguien frío o intocable, sino para no caer una y otra vez en el mismo patrón, esperar a que todo se calme para entonces respirar, esperar a que todo encaje para entonces confiar, esperar a que el mundo te abrace para por fin sentirte en casa dentro de ti. Imagina un lago profundo, alguien lanza una piedra y la superficie vibra, pero el fondo permanece intacto. Hay movimiento arriba, sí, pero abajo hay silencio, hay estabilidad. Hay un lugar que no ha sido tocado. Ese lugar existe también en ti. No se accede con teorías ni con frases bonitas. Se accede desde la práctica diaria de no dejar que lo externo dicte cómo te sientes por dentro. ¿Qué pasaría si dejaras de actuar como quien tiene que protegerse y empezaras a moverte como quien ya está a salvo? ¿Qué ocurriría en tus relaciones, en tus decisiones, en tu forma de habitarte, si dejaras de responder desde el miedo y comenzaras a expresar desde la convicción, no desde la dureza, sino desde una serenidad firme, desde ese punto donde tu energía ya no pregunta si vale, ya lo sabe, y es en ese saber silencioso donde ocurre la verdadera transformación, porque lo que manifiestas cuando nadie te puede tocar. No es éxito, no es logro, no es admiración, es soberanía vibracional. Es una forma de estar en la vida sin que la vida te borre, sin que el ruido te diluya, sin que el pasado te repita. Ese es el arte, no brillar para que te vean, sino sostenerte incluso cuando nadie mira. Y cuando logras eso, cuando habitas esa verdad, sin necesidad de gritarla, ya no caminas con miedo, caminas con poder invisible. Y ese poder no necesita defensa, solo presencia, solo raíz, solo verdad.